Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Ya saben, mi nombre es Omar López y vamos a ir compartiendo toda esta trama que tiene que ver con lo nacional, lo político regional y lo internacional, que tiene que ver con la batalla de ideas, que tiene que ver con la geopolítica. Hoy está con nosotros una queridísima compañera. Y cuando digo compañera, lo digo porque también nos acompaña, nos ayuda, nos da su aporte en Radio del Plata, en Mate Amargo. Ustedes saben que Mate Amargo edita este plan de trabajo de Cara y Seca. Y hablo de Silvina Romano, investigadora de la CELAG. Nos va a contar ahora qué es la CELAG, también del CONICET. ¿Y de qué podemos hablar con Silvina? Y bueno, Estados Unidos y nuestro continente. Estados Unidos y nuestra vida, nuestra existencia aquí en Argentina y otros temas más. Así que, si están de acuerdo, ¿cómo te va, Silvina? Gracias. Hola, ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo la verdad que estoy muy agradecido porque tenerla acá, como en la radio, es un lujo en serio. ¿Qué pasa con Estados Unidos y nuestro país en este momento, o en la región, si vos querés? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos viendo un reacomodamiento geopolítico muy interesante, donde Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, republicano, es importante decirlo, está luchando para sostener o construir o reforzar su hegemonía en la región a nivel internacional, con dos potencias, digamos que son China y Rusia, que según la perspectiva de seguridad del Estado norteamericano, están desafiando el lugar de Estados Unidos en su patio trasero, ¿no es cierto? Es muy interesante porque el eje de esta disputa hoy por hoy es Venezuela. Esa Venezuela que es devastada en los medios internacionales, no sé si pudieron ver hace poco en las elecciones en España, cómo Venezuela se constituyó una vez más tema de elecciones en España, digamos, y eso es lo que no se ve. ¿Por qué Venezuela es tan importante? ¿Por qué Venezuela es tan importante? Porque simboliza no solamente la emancipación, el progresismo, en los proyectos y trayectos latinoamericanos, sino que simboliza también la amenaza. Claro. La amenaza para Estados Unidos, porque Venezuela viene de la mano de Cuba. Venezuela viene de la mano de una trayectoria a nivel regional de posicionarse con un no rotundo frente a la asimetría en el sistema de relaciones internacionales que ha implantado Estados Unidos junto con las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no se trata solamente de si hay un cambio de régimen, entre comillas, y si está Nicolás Maduro o no. Esto es mucho más importante, mucho más grave, y esta reconfiguración a nivel regional puede tener costes muy importantes si Estados Unidos y los países aliados, alineados en la región, logran su objetivo de cambio de régimen. Cuando hablamos de costes muy importantes, estás hablando de una nueva concepción de los recursos naturales, de la utilidad de los recursos naturales, de la forma de las fronteras, de lo que implica el control regional en términos económicos y culturales. O sea, estamos hablando de un mundo prácticamente nuevo. Estamos hablando exactamente de una manera en la que Estados Unidos, por vías ilegales e ilegítimas, se apropiaría de un recurso que es muy importante para su complejo industrial militar y para su economía, que es el petróleo. En esa batalla por el petróleo, por recursos estratégicos, están todas las potencias. Pero Estados Unidos, que en algún momento tenía un discurso políticamente correcto y políticas de intervención indirectas u ocultas, como fue durante la administración Obama, como sabemos que intervino en Paraguay, en Honduras, ¿no es cierto?, bajo el liderazgo de Hillary Clinton en el Departamento de Estado. Esta vez, en este gobierno, se cae el velo y el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Pentágono actúan con una impunidad que no habíamos visto en el siglo XXI. Esa impunidad que le reprocha China, que le reprocha Rusia en las discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuerden lo que se planteó en las últimas reuniones, diciendo a las potencias, o sea, Estados Unidos está arrogando el derecho a intervenir ilegalmente, es decir, se salta varias normas del derecho internacional
en nombre de, por supuesto, la democracia, los derechos humanos, etcétera, pero es una situación muy grave porque es un precedente en la región de que Estados Unidos y sus aliados pueden tomar decisiones que van en contra de un concierto de naciones que realmente a Estados Unidos le está importando poco y nada. Ahora, Silvina, hablamos de Venezuela como un punto o un punto nervioso de toda la región o para toda la región, ¿no? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con Bolivia? Estamos dando adrede referencias vinculantes a un futuro inmediato, porque por un lado tenés una gran crisis del neoliberalismo, aunque hay una presencia cada vez más fuerte, y esto me gustaría tener una opinión tuya después, sobre el crecimiento de las derechas, ¿no? Y estamos en una Argentina donde muy probablemente la corriente neoliberal pierda frente a un gobierno de carácter muy probablemente populista, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese escenario y la sobrevivencia de ese escenario? México es la experiencia que nadie esperaba. Bien. México es lo que se pensaba imposible en México, y lo digo por haber vivido 5 años en México y haber vivido la experiencia del Partido Autonomista Nacional y el Partido para la Revolución Institucional, después Calderón con el PAN y Peña Nieto con el PRI, un México que se transformó en un narcoestado de la mano de las políticas antiterroristas y antinarcóticos del gobierno y el sector privado estadounidense. Lo digo abiertamente porque está documentado, si no, no diría algo tan grave. Ese México hoy está con Andrés Manuel López Obrador y un proyecto de país completamente diferente. No sabemos hasta dónde podrá avanzar, pero sí es diferente, y la gente que está comprometida en este proyecto está por un México más soberano, por un México autónomo, por una economía nacional fuerte que empiece a cortar los lazos de dependencia con Estados Unidos. Que empiece a cortar los lazos de dependencia, estamos hablando de décadas y décadas de una relación económica absolutamente subordinada a Estados Unidos, sobre todo con la firma del Telecán, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahora se empezó a reconfigurar y que, recuerden, ¿por qué México no está en los medios? ¿O por qué está poco en los medios? Porque están haciendo cosas interesantes, porque se está moviendo hacia otro lado. Solamente salen los medios México para las negociaciones del Telecán y por el tema de las migraciones y el muro. Pero no sale nada de todos los proyectos que hay sobre apertura de universidades, discusiones sobre género, discusiones sobre la inclusión de los pueblos indígenas. Todo eso no lo van a ver en los medios hegemónicos porque no son problemas, son soluciones a una historia de México que se merece hoy por hoy este cambio, con todas las limitaciones que podamos ver, porque la élite mexicana, por supuesto, que está en un tira y afloje y que participa parte de la élite en este gobierno. Si no participara parte de la élite en el gobierno, no hubiera llegado López Obrador tampoco. Estamos hablando de que ese es el tipo de democracia que podemos tener ahora, y quiero que la gente piense también. Totalmente. ¿Cómo se llega por la vía democrática? Con negociación. Bueno, a mí me queda preguntar qué pasa con la antipolítica. Bueno, hay una denominación que no tiene que ver con el castellano, con el español, pero que tiene que ver con el ataque que recibe la oposición, en este caso a manos del neoliberalismo en el mundo, y la destrucción total de la imagen. O sea, de la imagen, el seguimiento, lo que está pasando en Argentina, que se está empezando a descubrir con las investigaciones que se están haciendo con un juez que tiene en este momento una posición muy firme, muy democrática, y que está siendo víctima de un acoso del Estado argentino que es inusual, es terrible. ¿De qué se trata? Bueno, del lawfare, que es la guerra por la vía jurídica o la vía judicial. Correcto, la traducción es esa. Es esa. Es un concepto que viene del ámbito militar, porque es una guerra importante. Lo retomamos no porque nos interesen, digamos, los términos en inglés que están de moda, porque eso también es muy discutible, sino porque consideramos que en efecto es una guerra y que se está librando en América Latina hace, digamos, una década por lo menos, que se vienen aceitando algunos mecanismos que permite que el Poder Judicial se eleve por encima de los demás poderes, desde el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, operando como una juristocracia, es decir, donde los jueces tienen la decisión de hacia dónde va a ir
la política de un país, la política, la economía, la sociedad, no solamente la política. Estoy hablando de los casos especialmente de Lula da Silva en Brasil, ¿no es cierto?, que es el caso más sonado, el caso de la causa Odebrecht o el Lavallato, y a partir de ese caso se ramifica el juicio que le hace el Estado brasilero de la mano del Estado estadounidense a la empresa Odebrecht, se ramifica hacia otros estados de América Latina e implica principalmente, pero no únicamente, a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos progresistas. Ahí hay una articulación muy premeditada, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos, la investigación, cómo van saliendo las cosas. En efecto, algo que se pasó por arriba es que el caso Odebrecht sale o empieza con una denuncia del gobierno estadounidense. O sea, se ramifica y tiene una mayor amplitud y cobertura en la prensa cuando en 2016 se abre la causa en el Departamento de Justicia estadounidense. Y eso implica una duda o arroja dudas sobre las jurisdicciones. Como un Estado entrando en la jurisdicción de otro Estado, ¿no es cierto? Perdón que te interrumpa, sí. Silvina, ¿cuánto tiene que ver esto con lo que le han hecho padecer al gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner con un juez, permitímelo así, de cuarta categoría en Nueva York, el juez, que tuvo en vilo a la Argentina hasta el último minuto, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo a través de la justicia se está dirimiendo una guerra, un intervencionismo que en otros momentos podía ser por la vía directamente política, aquí se da la vuelta y se hace por la vía judicial. ¿Por qué? Bueno, porque hay proyectos conjuntos del Departamento de Justicia estadounidense con los aparatos jurídicos de los distintos países de América Latina, sobre todo lo que tiene que ver con las reformas judiciales y el asesoramiento y modernización de estos aparatos judiciales que viene desde la década del 80. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa en la década del 80? Se monta muy fuertemente el relato de la corrupción como el objetivo máximo para, digamos, desarticular a los estados, achicarlos, quitarles prerrogativas, quitarles presupuesto, en nombre de una reorganización que debía estar orientada hacia las buenas prácticas del sector privado, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la década de los 80 en adelante. La USAID, el Organismo de Asistencia para el Desarrollo de Estados Unidos, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, son los principales promotores de estas reformas judiciales. Y con el tiempo, esto se naturalizó. El asesoramiento de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Justicia y ONG, fundaciones vinculadas al quehacer estadounidense en países de América Latina. Hay muchos ejemplos, Guatemala, Bolivia, Brasil, pero claro, en las últimas décadas, digamos, con la tensión que se generó entre proyectos progresistas y la postura estadounidense de no querer soltar su hegemonía en el patio trasero, bueno, uno de los resultados es cómo darle la vuelta para imponer nuevamente un proyecto neoliberal puro y duro. Lo vamos a hacer por la vía judicial. ¿Por qué? Porque la gente todavía cree en la pulcritud, en la imparcialidad de los jueces. Y eso es lo que hay que poner en duda. ¿Quién elige a los jueces? ¿De dónde salen los jueces? ¿Cómo se organiza este aparato judicial? Eso es lo que no se habla tanto en los medios. Y en Argentina es un tema capital, ¿no? Capital. Te pregunto, estamos terminando, hay un libro en elaboración, no vamos a hablar mucho porque todavía, en honor a la verdad, faltan cosas, pero hay un libro, ¿tiene que ver cuánto con esto ese libro? Estamos escribiendo un libro en conjunto con varios colegas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. La CELAC. La CELAC. Muy comprometidos van a estar los casos de Ecuador, porque acuérdense que hace poquito, el viernes pasado, lo persiguieron a Patiño, ex canciller de Correa, y Jorge Glass, ex vicepresidente, sigue preso. Sigue preso. Tremendo. Entonces va a estar Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y el caso de Venezuela como, escuchen esto, Lawfare como parte de las guerras híbridas, que es lo que se viene en este nuevo orden geopolítico internacional. Te quiero hacer la pregunta final como despedida y más que nada con la... Perdón, me faltó un caso, que es el más polémico. El de Perú también va a estar. ¿El de Perú va a estar? Que nadie lo entiende bien y ahí va a estar bien explicado. ¿Por qué decís que es el más polémico? Porque es el caso que utilizan los liberales
y los conservadores para advertir que la persecución por la vía judicial no ha sido solamente a los gobiernos progresistas, sino que también se hace en países donde no hubo gobiernos progresistas y son liberales y no liberales, como Perú. Ahí van a ver cuáles son las diferentes características del lawfare y por qué sí se puede hablar del lawfare en contra del progresismo, aunque no únicamente en contra del progresismo. Totalmente. Me quedo pensando qué pasó con Paraguay, ¿no es cierto? Con un presidente que también fue destituido de una manera muy similar. Exacto. Si uno se remonta al tiempo y el espacio, Guatemala, Jacobo Arbenz, cuando estaban los ejércitos de intervención, Henry Kissinger, es otra historia, está claro, pero el imperio no abandona nunca la intención de aplastar todo proceso democrático. Desafío a los que estén mirando esto. A ver. En internet busquen Operativo Éxito contra Jacobo Arbenz y inmediatamente busquen Operativo Freedom 2 contra Venezuela. Fíjense la cantidad de puntos de contacto entre algo de 1954 y algo que fue de 2017. Increíble, ¿eh? Tomaron nota, ¿no? Esto hay que revisarlo y difundirlo. Silvina, me queda mucho en el tintero como para, ojalá puedas, pegarte una vuelta. Ella viaja muchísimo, es difícil, pero vamos a intentar, vamos a cruzar los dedos que puedas volver y hacer un relato más amplificado de todo lo nuevo que va pasando en estos días, ¿no? La presentación de un libro. Me parece que hay mucho para seguir escuchándote. ¿Puede ser? Pero con mucho gusto, y es un honor estar acá, y agradezco que se tomen el trabajo de hacer otro periodismo contra información, que es una de las batallas más importantes en este momento. Yo la voy a despedir con algo muy concreto. Hace muy poco tiempo, no tanto, hiciste un trabajo que salió en CELAC sobre los tanques que utiliza Estados Unidos para hacer estas políticas de intervención. ¿Dónde se puede recuperar? ¿Eso se puede ver en CELAC? Sí, ponen www.celac.org y buscan think tanks de Estados Unidos en América Latina. Ahí van a encontrar una cantidad de información sobre cómo es que América Latina se piensa como se piensa, pero sobre todo se piensa como quieren desde Estados Unidos. Y ustedes que tienen que pensar mucho con todo este material, seguramente van a pensar que hay que ayudar a difundirlo. Silvina Romano, gracias. Gracias a ustedes, gracias Omar. Chao.